todas nuestras emociones están generadas también en torno a propiciar un proceso social, porque somos seres sociales. Entonces, cada cosa que sentimos tiene una función y está bonito poder explorarlo. Por ejemplo, eso que dices de, ¿no? Así de que ya después del exabrupto empezaste a sentirte mal, empezaste a sentir culpable. La culpa es una cosa que está clasificada como emoción social. Las emociones sociales son cosas que tú naciendo no puedes sentir. O sea, cuando un bebé nace no puede sentir culpa, pero después de varios años viviendo en sociedad, empieza a construir la capacidad de sentir culpa. ¿Por qué la construye? Porque necesita poder vivir en ese entorno social para su supervivencia y porque en un entorno social necesitas saber cuando estás dañando a alguien para poder repararlo, porque solo así te puedes mantener en ese espacio. Creciendo con Mainé Cortés. Mainé, bienvenida a Creciendo. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Al contrario, tienes un perfil bastante completo. Eres psicóloga, especialista en filosofía existencial, en terapia de mente-cuerpo y estudios en trauma. Sí. ¿Cómo integras estas perspectivas en tu enfoque psicológico y en tu proyecto laboratorio afectivo? Algo bien interesante que muchas personas en el laboratorio afectivo me escriben de repente como para pedir como, bueno, pero ¿dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? Y obviamente afecta mucho como dónde estudiaste, qué estudiaste, en qué momento de tu vida, pero creo que al final todas las cosas a las que nos aproximamos desde lo académico, laboral, formativo, terminan siendo o terminan surgiendo de un interés muy personal, ¿no? Que va más allá de lo teórico y que tiene que ver con nuestra historia, con quiénes somos, con cómo hemos crecido, con cómo hemos formado los valores que tenemos y al final lo teórico creo que es una herramienta para poder articular mejor lo que hacemos, lo que pensamos, pero está absolutamente permeado por lo que nosotros somos. Entonces, pues creo que para mí esta gran rama de intereses no ha salido tanto de quiero saber de esto y lo otro, sino de yo personalmente me he sentido atraída a estos distintos temas y me han formado como persona, más allá de como profesional a lo largo de la vida y creo que eso me permite en laboratorio afectivo tener una perspectiva muy amplia, porque siempre digo que una psicóloga que solo sabe psicología es una psicóloga que sabe muy poco. Entonces me interesa ser una psicóloga que sabe de más cosas y que puede dialogar con otras disciplinas, porque al final la salud mental es más que la psicología o que la psiquiatría y más que los campos que históricamente se han dedicado a ella. Creo que tiene que ver con entender la sociedad, con pensar las narrativas que siempre nos han dado y con poder hacer una articulación completa entre esas ideas para poner ideas también sobre la mesa y permitir que otras personas vengan, jueguen con ellas, intervengan, opinen, porque al final creo que en lo comunitario es que se llega a nuevos lugares que son los que a mí me interesa explorar. Entonces creo que desde ahí ha sido esa curiosidad y ese empuje hacia la interdisciplina. ¿Cómo nace el laboratorio afectivo? Pues nace de un corazón roto, o sea, yo cuando estudié psicología, que siempre supe, y tal vez hay personas que dicen, ya, por favor, que se calle, porque ya he contado esta historia 1000 veces, pero no me voy a callar nunca, porque creo que es una historia importante. Yo siempre quise estudiar psicología, lo supe a los 12 años, estaba segura, no he tenido grandes certezas en esta vida, pero esa fue una desde el principio. Y entonces yo pues dije a los 12 años, wow, tengo la vida resuelta. O sea, nunca me voy a tener que preocupar por nada, ya sé qué quiero hacer, ya sé qué quiero ser. No, o sea, mis amistades que iban así de, no, es que no sé, y se angustiaban. Y yo decía, wow, yo no, yo estoy feliz, yo ya sé cuál es mi camino. Y de repente, pues ¿Venía de ya, la familia? O sea, tus no, papás, nada que ver. no, viene de una cosa rarísima de que yo a los 12 años leí El psicoanalista de John Katzenbach, Ujú. ¿no? Y por alguna razón estaba yo un poco traumada con con este autor en esta época. Y creo que esa fue, y digo, yo había ido antes al psicólogo, a la psicóloga, etc. O sea, como que sabía que existían las psicólogas y los psicólogos, pero como que antes no me había caído el 20 de que era lo que tú podías estudiar. Ujú. Y hasta que leí ese libro dije, claro, pues esta persona fue y estudió y se hizo psicoanalista. Dije, esto quiero ser yo, ¿no? Que obviamente en ese libro, pues el psicoanalista era de que casi un superhéroe, ¿no? O sea, era una Sí. versión de un psicoanalista muy rara. Pero yo dije, no, es esto. Y a partir de ahí me obsesioné, cada cosa de psicología que yo encontraba la leía. O sea, yo digo que en realidad empecé a estudiar psicología a los 12 años porque de verdad era mi obsesión y lo fue y lo ha sido toda mi vida.
Y de repente llegué a la universidad donde dije, pues al fin ya no voy a tener que estar aprendiéndome los enlaces covalentes y no sé qué cosas que no me interesan y voy a poder entrar a lo que sí me gusta. Entré a la carrera emocionada, apasionada y la odié. No me digas. Y dije, no, ¿por qué? Y creo que una parte de eso fue mi culpa, porque pues yo de verdad sí había estudiado psicología desde muchísimo antes. Ujú. Entonces, todo lo que vi en mi primer semestre eran cosas que yo ya sabía. No porque fuera muy inteligente, sino porque de verdad llevaba muchos años estudiando cosas de psicología. Entonces, pues es muy básico lo que ves en los primeros semestres y yo sentía que ya sabía todo y dije como, wow, esto va a ser aburridísimo, Sí. ¿no? Pero bueno, creo que también mi historia y mi intensidad eran atípicas y eso no tiene nada que ver con la escuela ni el plan de estudios, pero creo que conforme fui avanzando, me fue decepcionando la visión que se tenía de la salud mental. O sea, creo que fui encontrando un camino de cosas que me gustaban, que me interesaban, fui encontrando maestros y maestras increíbles que nutrieron muchísimo mi perspectiva, pero en general, la visión de la salud mental que se promovía, y eso no solo era la escuela, sino que cualquier formación la enseña desde ahí, me parecía bien incompleta, bien sesgada, y sentía que nunca te preparaba para intervenir en contextos complejos. Porque al final, y creo que la razón por la que yo escogí mi universidad es porque hacías prácticas desde el primer semestre. Y, y cada que iba a práctica, que aparte eran prácticas con poblaciones como muy variadas, muy diversas, muy complejas, todo se quedaba corto. Porque nos enseñaban una psicología, pues, que quién sabe para quién era, ¿no? Y creo que ¿Qué entre sentías más... que le faltaba? Pues que, o sea, que estaba o sea, que primero eran cosas muy eurocéntricas, ¿no? O sea, veíamos a un montón de autores que pues todos habían escrito de que en Viena 1900 y tú de puta, o sea, que era interesante y que es históricamente relevante y que creo que definitivamente se tiene que estudiar, pero ¿qué pasa después? ¿Qué pasa cuando estás interviniendo no en Viena en 1900, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás interviniendo con poblaciones racializadas, precarizadas, en Latinoamérica, del sur global? De repente no había una psicología para estas poblaciones que eran quienes más necesitaban una atención de salud mental, porque también están un poco sujetos a los servicios que les da el Estado, que son muy precarios en salud mental, ¿no? Quien puede pagar salud mental, pues puede pagar muchas cosas, pero quien no es quien necesita un mejor servicio de parte del Estado, de las instituciones que lo hacen de manera gratuita. Y con esas poblaciones de repente todo quedaba muy corto, porque había situaciones muy, muy complejas que la herramienta no te daba para abordar. Era como, bueno, y la respiración y el mindfulness, ¿no? Y llegabas y es como, ¿cómo hago esto en la cárcel? O sea, ¿qué le digo? O sea, ¿cómo con mindfulness borro como años de violencia sistémica puesta sobre este cuerpo que aparte está privado de su libertad? No, o sea, yo sí es que tenemos que hablar de la psicología a nivel más completo, porque cada contexto es distinto y cada contexto tiene necesidades diferentes. Y creo que poco a poco me fui decepcionando más de eso, pero también fui encontrando maestros y maestras que resonaban con esto y que también intervenían en contextos más complejos y que decían, no, pues mira, esto, lo otro, me daban herramientas, me daban teoría. Creo que fui muy, muy afortunada. Mi institución, la institución donde estudié, creo que tenía profesores y profesoras increíbles y que al final dije, ok, creo que lo que quiero yo es un enfoque que aparte dialogue con otras disciplinas, porque me daba cuenta que mucho de eso estaba atravesado por por la psicología, sí, pero por la sociología, por la antropología, por la filosofía, ¿no? Y a través de ahí fue que terminé en filosofía, pero que después de filosofía dije como, ok, ahora quiero unir esto y quiero hacer algo que me haga sentido y que crea que puede hablar de las situaciones en donde nos encontramos y del mundo que tenemos, porque no es un mundo simple, ¿no? Y creo que a partir de ahí nació el laboratorio afectivo, de que yo quería hacer eso y busqué por muchos lugares cómo hacerlo, pero no encontraba un espacio que comulgara con mi visión. Y eventualmente dije, pues ya, lo voy a hacer yo. Y empezó realmente como una cosa más de amor, de que dije, me siento como frustrada, medio lejana a esto que siempre he amado, que siempre me ha apasionado. Entonces, pues lo voy a hacer como una cosa de divulgación, nada más porque quiero y para tener un espacio para hablar de esto. No planeaba hacer nada más allá de eso, pero pues la gente empezó a resonar con eso y creo que también fui encontrando a través de eso redes de personas y de colegas que decían, sí, es que tenemos que llevar la psicología, la salud mental en general, a un lugar más complejo y pues ya, y ese ha sido el camino y ha sido un gran camino y estoy muy agradecida por él. Ahora, ahorita que mencionas, ¿no? El tema de salud mental y, pues es muy amplio, ¿no? Sí, Porque digo, ahora sí que cada cabeza es un mundo sí. y dentro de eso, pues hay diferentes diagnósticos que tiene la gente y demás. ¿Tú buscabas alguna especialidad
O sea, o era el genérico, digo, porque a fin de Ujú, cuentas, hoy por hoy, en diferentes ramas de todo, sí. hay especialidades, ¿no? Ujú. ¿A ti qué es lo que más te llamaba la atención y donde querías ejercer una especialidad y a quién querías ayudar o a quién quieres ayudar? En Inicialmente, pocas ajá, palabras, ligado con el laboratorio afectivo, claro. ¿cuál es tu misión? Uf. O sea, inicialmente cuando empezaba yo, o sea, no cuando empezaba el laboratorio afectivo, cuando empezaba de que a estudiar psicología, mi idea era especializarme en psicosis, porque es una población que se me hace interesantísima, con la que he trabajado mucho y que ha sido increíble mi trabajo con población con psicosis, que la psicosis es esquizofrenia y bipolaridad, ¿no? Ujú, Inicialmente esa era la idea. Eventualmente como que fui avanzando, entre la filosofía, entre muchas otras cosas, la vida siempre te lleva por caminos extraños, y yo soy una persona con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y entonces creo que por necesidad he tenido que meterme muchísimo a estudiar y a especializarme sobre TDAH, y sobre autismo, que es un neurotipo que está muy cercano al TDAH y del cual también como que fui descubriendo que tenía rasgos y bueno, como que un camino personal, pero de repente me entré muy de lleno a este espacio y pues al final este espacio es un espacio compartido por un montón de otras personas que también están atravesadas por diagnósticos psiquiátricos. Entre ellas, sí, la psicosis, pero es mucho más amplio que eso, ¿no? Están los trastornos de la conducta alimentaria, la depresión, la ansiedad, etcétera, etcétera. Y entonces creo que me di cuenta, o fue muy importante para mí, empezar a abordar la manera en la que las personas que estamos atravesadas por un diagnóstico psiquiátrico pues tenemos un poco todo en contra, ¿no? En mayor o menor medida, porque obviamente también eso depende de tu contexto. No es lo mismo ser una persona con un diagnóstico psiquiátrico en un contexto con mucho dinero, con mucho apoyo, con muchas redes, ¿no? Con una atención adecuada, a ser una persona que ni siquiera recibe el diagnóstico, que está un poco marginada socialmente, etcétera. Pero al final sí somos un grupo de personas muy diversas, pero que al mismo tiempo compartimos una misma violencia que nos atraviesa y un mismo como foco de discriminación. Entonces, creo que para mí se ha convertido cada vez en algo muy importante dentro del laboratorio afectivo, trabajar con población neurodivergente en su muy amplio espectro, ¿no? Cada uno requiere una especialidad y, ¿no? O sea, como que tampoco puedes tú trabajar así de que todo para todos, porque la verdad es que cada quien necesita un enfoque muy especializado. Yo particularmente trabajo mucho más de cerca ya con personas con TDAH y con autismo, pero bueno, me interesa mucho poder articular servicios, espacios, productos, ideas, conversaciones con población neurodivergente y en general, no solo con esta población, sino funcionar también como un canal de educación y de sensibilización para otras personas que no lo son, pero pues que comparten espacios, porque aparte es un buen de banda la que está atravesada por diagnósticos psiquiátricos. Entonces creo que a mí lo que me gustaría hacer desde el laboratorio, mi misión, que creo que son varias, pero al menos en grandes rasgos sería poder promover una idea de salud mental compleja, que siempre se siga haciendo preguntas. Creo que no me interesa tanto dar respuestas o dar certezas, sino que la gente siempre pueda decir, pero ¿por qué? ¿Pero para qué? ¿Pero para quién? ¿No? O tal vez esto no me sirve, ¿qué otra cosa existe? Creo que eso, una salud mental mucho más llena de cuestionamientos y de curiosidad que de certezas o juicios, y una salud mental en donde quepan las personas neurodivergentes en su amplio espectro y en su amplia diversidad, sin tener que acoplarse a un sistema que en general nunca les beneficia y pudiendo descubrir qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, cómo pueden interactuar con otras personas. Creo que yo sería muy feliz si pudiera formar como parte de eso, que no lo puedo hacer yo sola, pero que creo que ya cada vez hay más gente que le apuesta a ese tema y que también el activismo neurodivergente cada vez es más fuerte porque pues ya nos dimos cuenta de que no nos encantan como estas estructuras que nunca van a estar armadas para nosotros y que está muy chido poder preguntarnos cómo podemos cambiarlas. Oye, ¿a qué te refieres con abordar los procesos emocionales desde la justicia social? Pues, a entender que somos seres complejos habitando contextos bien diversos, ¿no?
y que todo lo que sentimos está amarrado también a nuestro contexto social. Y la forma en la que lo expresamos y la forma en la que se articula a través de nuestras relaciones está amarrada a nuestro contexto social. Entonces, si tú ves, por ejemplo, si tú haces un estudio de cómo funcionan las parejas, ¿no? Ujú, Las parejas en un lugar muy específico de la ciudad, en Las Lomas, y haces el mismo estudio replicándolo en algún lugar de la del Valle, y el mismo en Iztapalapa, o en Azcapotzalco, o en Tlalpan, te van a salir cosas muy diferentes de cómo ujú, funcionan las dinámicas de pareja en esos lugares. ¿Por qué? Aunque sean personas que no se conocen, ¿no? Porque al final eso tiene que ver con cuál es el contexto en el que habitan. ujú. ¿No? ¿Cuáles son los recursos a los que tienen acceso? ¿Cuáles históricamente las dinámicas sociales a las que están acostumbrados, acostumbradas? Y a partir de eso se generan ciertos procesos que devienen también en procesos emocionales propios, ¿no? Porque tu dinámica de pareja o de familia o de amistad genera cierto proceso emocional en ti. Entonces, cuando nosotros o nosotras entendemos los procesos emocionales sin contexto, como de, ay, Germán se siente triste y así expresa la tristeza, porque así es Germán, lo que hacemos es que te estoy atomizando y te estoy poniendo como al centro de tu propio proceso como si fueras el único que lo genera o el Ujú, único que interviene, como si tú fueras tú en un cuarto pensando que estás triste, cuando en realidad tu tristeza se expresa así y funciona así porque estás rodeado de un contexto que te lo permite o no. A lo mejor tú estás triste y lloras. Eso tiene que ver con cómo creció Germán, dónde creció Germán, ¿no? O sea, ¿quién le dijo que la tristeza era algo que se podía expresar? ¿Quién le dijo que estaba bien llorar? ¿Cuál fue la primera vez que él lloró estando triste y alguien le dijo, ay, está bien y lo abrazó? Versus alguien que estás tristísima pero no va a llorar nunca. Y entonces, ¿quién es esta persona? ¿Cuál fue la primera vez que lloró y alguien le pegó por eso? O le dijo, tú no lloras porque tú eres hombre, porque tú eres fuerte, porque tú, lo que sea que le hayan dicho. ¿Cuál fue esa narrativa social que le llevó a que ahora no puede sentir su tristeza? Entonces, eso es algo como muy básico. Tenemos que contextualizar los procesos emocionales que tenemos, pero también tenemos que entender que están amarrados a estructuras sociales más allá de la familia, ¿no? Que son estructuras sociales como la raza, el género, la clase, la orientación sexual, la identidad sexual, porque se expresan las emociones distinto si eres hombre o mujer, por ejemplo. ¿No? Que eso Ujú. ya es una cosa. Las mujeres tienen permiso de sentir una cosa, que la tristeza, por ejemplo, y los hombres permiso de sentir otra, el enojo, por ejemplo. Entonces, algo que suele pasar mucho en hombres, sobre todo cuando vienen de contextos muy tradicionales, es que todas sus emociones la transmutan a enojo, porque es la emoción que socialmente se valida como permitida en hombres. Entonces, de repente te llegan hombres al consultorio o a los espacios terapéuticos furiosos, pero cuando haces una exploración más profunda están muy tristes, Ujú. solo que no tienen el permiso social de sentir esa emoción. Y viceversa con las mujeres que te llegan así de, ay, la lagrimita, y están furiosas, pero no tienen la posibilidad de expresar eso porque una mujer no grita, ¿no? Porque una mujer no se enoja. Y eso también se amarra a la raza, ¿no? A las personas racializadas se les castiga más por mostrar emociones abiertamente arraigadas como a la ira, por ejemplo. Se usa también esa emoción para oprimirles o para violentarles versus otras poblaciones que no son racializadas. Entonces, creo que entender esto y entender cada uno de estos sistemas y cómo se articulan para permitirle a ciertas poblaciones expresarse, estar felices, estar bien, ocupar ciertos espacios y a otras mandarlas un poco más a los márgenes, es muy importante porque cuando sabemos eso podemos intervenir de manera más eficiente y en lugar de yo decir, ay, Germán está loco porque ahorita se puso a gritarme, porque yo, no, o sea, es como, a ver, no, o sea, realmente puede que no haga sentido esta reacción con este estímulo, pero ¿cuál es la historia que nos ha puesto en este lugar en el que los dos estamos tristes y yo voy a llorar y tú me vas a gritar? Sí. ¿No? Y creo que la justicia social nos permite eso, decir como a qué emociones no hemos tenido acceso, a cuáles sí, por qué razones y cómo podemos hacer para que tú tengas acceso a todas las posibilidades emocionales que te permitirían alcanzar un estado de salud mental óptimo para desarrollarte, ¿no? Entonces creo que no se puede entender la salud mental sin la justicia social, porque entonces nos estamos quedando con, ¿no? Con estas cositas que tienen los caballos, ¿no? Y estamos siempre yendo a lo individual descontextualizado. Se me hace súper interesante lo que nos estás platicando, porque sí, o sea, vivimos en burbujitas, ¿no? Ujú. Y dentro de esas burbujas, pues son, digo, desde patrones, un sistema, reglas en las cuales pues, estás acostumbrado, Sí. inclusive los valores, ¿no? Porque pues
de alguna forma te los inculca, ya sea desde la parte de la familia o la Sí. comunidad o lo que ves, hasta de lo que está bien y lo que está mal, Sí, ¿no? Eh, y qué es lo que es para ti normal, claro, claro. ¿no? Porque a lo mejor para lo que para mí es normal, pues para ti es raro, Sí. ¿no? O a lo mejor alguien dices, no, pues esta persona es así o asado. Ujú. Y se me hace muy interesante. Ahorita que me estabas platicando, justamente antes de la entrevista y en el research que escuché algunas entrevistas que te hicieron y algunos podcasts que hablabas sobre el amor romántico, Sí. ¿no? Y también esto me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, ciertas cosas que decías, porque me puse a pensar mucho al respecto, ¿no? O sea, vivimos en un patrón con ciertas reglas, en un sistema de lo que te dice cómo deben de ser las cosas, ¿no? Claro. Y justo de eso, digo, nada más es así como que me puse a pensar en muchas cosas, de que dices, oye, pues estás en un sistema que pues ves a tus papás, tienes a tus hermanos, está la comunidad, este, y pues la aspiración es, tú tienes que estudiar para trabajar, tienes que buscar a una pareja para casarte, para Sí. tener hijos y ser feliz ever after, ¿no? Sí. Y ese es como la meta de la vida en muchas culturas, ¿no? Sí. Pero hasta justamente me ponía a pensar eso, pues, ¿qué pasaría si hubiéramos nacido en otra situación totalmente distinta o en Arabia, ¿no? Que se Sí. casan con muchas esposas o en un lugar que estás en una tribu y vives en comunidad y pues a lo mejor estás casado con 10 mujeres y esas 10 mujeres con 10 hombres y naces y para ti eso es el normal, Ujú. ¿no? Entonces, digo, se me hace muy interesante los patrones de pensamiento que tenemos Sí. de lo que para nosotros es normal y no es normal. Y en esa justicia social que estás mencionando, pues es muy difícil cambiar esos modelos de pensar y de reaccionar ante lo que está pasando. Ujú. Pero por otro lado, estamos evolucionando tan rápido, ¿no? Y tienes las redes sociales y Sí. tienes los medios y tienes todo, que pues como que te va abriendo un poco más el panorama, ¿no? Cosa que a lo mejor nuestros papás o nuestros abuelos estaban mucho más cerrados. Sí, sí, totalmente, porque aparte, pues, como que tú sabes de lo que conoces, ¿no? Y si en Internet tu referente es yo, mi vecino, mi vecina, la persona con la que voy a la escuela, mi primo, mi prima, pero nunca tienes esta cosa de alguien del otro lado del mundo, ¿no? O sea, como que creo que con el Internet pasa un montón, que de repente te topas con costumbres, con ideas, con narrativas que dices, ah, pues interesante. Y obviamente las generaciones anteriores a nosotros, nosotras, no tuvieron eso, ¿no? Entonces, obviamente, sus referentes eran más cercanos y, por ende, reafirmaban un poco lo que estas personas ya creían que era el camino de la vida, ¿no? Y lo que había que seguir. Ujú. Sí, justo aquí en el podcast ya lo había platicado en alguna ocasión, pero tengo un hijo de 29 años que se casó hace año y medio, ¿no? Y desde antes, él me había dicho, digo, nosotros, mi hermana y yo nacimos con una educación católica, entre comillas, ¿no? Porque la verdad no éramos realmente muy religiosos, pero pues más de costumbre, ¿no? Sí, claro. Mi mamá es budista y digo, ahora sí que cada quien va haciendo como que su modelo de creencia y demás, ¿no? Pero llega Germán y me dice, pues, que pues él no se quería casar por la iglesia, ¿no? Y Ujú. yo, ¿cómo? Me dice, bueno, tú, pues, me dice, tú ni vas a misa, hombre, a ti te da igual, crees en la reencarnación, o sea, porque... Y le digo, pues sí, pero es la tradición, ¿no? Y pues me dijo, a mí la tradición me Sí. vale gorro, ¿no? Y digo, long story short, se casó, tuvo una ceremonia preciosa, digo, no porque sea mi hijo, pero de lo más bonito que he visto muy diferente a algo tradicional. Eh, y eso pues te abre el panorama de decir, pues sí, muchas veces estás actuando en base a el deber ser Sí.
que en el interior no necesariamente quiere decir que estés de acuerdo con una serie de reglas que existan, pero pues mucho es el qué dirán, ¿no? Sí. Y digo, no que lo pienses de esa forma, ¿no? Sí, no. Pero estás un poco atado a esa parte comunitaria, ¿no? Sí, pues es que creo que es algo de lo que hablamos mucho. Tenemos justo un taller que se llama Deconstruyendo el amor romántico y en ese taller como que hay todo un módulo dedicado a una cosa que se llama el guión amoroso, Ujú, ¿no? Y es básicamente la idea de que tú cuando amas sigues un guión. Sigues un guión que está construido desde que vienes al mundo y empiezas a entender o te empiezan a narrar eso que es el amor. ujú, Y a partir de ahí vas diciendo como, yo veo que mi mamá y mi papá, esta dinámica, y lo anotas en tu, esto es amor. Mi abuela y mi abuelo, amor. La telenovela, amor. La película, la canción, eso, porque aparte del amor es de que abrumadoramente presente en todos lados y en todas las narrativas y en todos los medios, ¿no? Entonces de repente tienes este guión amoroso y cuando te toca a ti empezar a amar, y obviamente amar no solo desde la pareja, porque el amor es muy, muy amplio, empiezas a amar siguiendo el guión, porque es lo que conoces. Y dices como, las amistades se forman así, el amor se forma así. Y sobre todo si vas avanzando en este tema de pareja, pues está la escalera relacional. La escalera relacional es esta idea de cuáles son las cosas que tienes que hacer como pareja para ir avanzando hacia un lugar más serio, ¿no? ujú. Y lo primero, pues es así de que no, pues ya, si está saliendo y todo, está muy padre, pero hay que ser novios, ¿no? Y después está padrísimo, pero hay que comprometerse, ¿no? Y después el matrimonio, sí, pero hay que tener hijos. Y la escalera relacional es lo que te convierte de un individuo a una familia, Sí. ¿no? Y ese es el guión tradicional. Y creo que muchas veces lo que hacemos es seguir un guión. Y a veces ya no te lo planteas como una cosa que, como dices, me quiero casar por la iglesia. Creo que hay un montón de gente que no lo piensa, solo es como, claro, como me voy a casar, pues me voy a casar por la iglesia. Y ni creen, ¿no? O sea, son católicos así de Sí, que, sí, 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 pues sí. de que jamás han ido a misa, pero es un poco también incluso la idea, ¿no? De entrar a la iglesia y el vestido. Y creo que hay muchas personas que ponen expectativas ya en esa ceremonia particular, aunque espiritualmente no les atraviese, pero les atraviesa de otra forma. Pero también hay muchas personas que de repente dicen, pues no sé, o sea, como que ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué para mí sería importante casarme por la iglesia? Puede ser importante y está perfecto, pero también puede que no. Y entonces tienes la oportunidad de hacer consciente el guión y decir, esto creo que lo voy a tachar y lo voy a reescribir, Ujú, porque quiero que se adecue a mí. Y creo que ese es un movimiento muy interesante de conciencia sobre el propio guión, pero también de conciencia de cada cosa que yo camino, cada manera en la que estructuro mi vínculo debe servirme a mí y a las personas con las que comparto esa relación. Y si algo de este guión no me sirve, se puede cambiar. Y sí. obviamente hay gente que lo puede hacer más fácil y hay gente que sí tiene como toda una estructura social jalándoles y diciéndoles, no, no, o sea, yo sí tengo amistades que tomaron la misma decisión y que a sus papás sí les dijeron, pues yo no voy si no te casas por ley, ¿no? O sea, cosas como más fuertes que pues ahí sí tienes que tomar la decisión de pues no vayas papá, no vayas mamá, no creo que entre más tengamos un círculo de apoyo que nos puede decir, aunque no te entienda, voy contigo, porque te quiero, porque estoy, porque me importas, pues es más fácil, ¿no? Tachar y rearmar y creo que el proceso creativo se vuelve menos angustiante, pero bueno, sí hay un montón de personas que todavía están un poco atrapadas por su contexto, pero definitivamente creo que en la posibilidad de preguntarnos qué de lo que siempre hemos tenido en ese guión nos sirve y qué queremos ya cambiar, está también la posibilidad de llegar a cosas que sean verdaderamente atadas a nuestras necesidades, a nuestros deseos y menos la inercia constante de lo que siempre ha sido, que está bien si te funciona, pero si no, pues hay otras posibilidades, ¿no? Sí. Y como dices, no es fácil, ¿no? O sea, Sí, ¿no? justamente por la parte social, pues, primero con tu vínculo más cercano, ¿no? Tu familia y demás. em, pero los sistemas, ¿no? Sí, Por ejemplo, pues los japoneses son súper tradicionales, ¿no? Y si te sales de la tradición, pues es un insulto, ¿no? ujú, Y es una falta de respeto. Entonces, para ellos es mucho más difícil y les cuesta muchísimo más trabajo, ¿no? En ciertas familias, pues inclusive aquí en México, ¿no? Tradición más española y demás, híjoles, pues si tienes un hijo que es homosexual, es como un tema durísimo, ¿no? sí, Em, que en otros casos, pues es mucho más abierto y es normal, sí, ¿no? claro. Em,
Entonces, pues ir reconstruyendo eso, pues muchas veces parte de generaciones. Sí. O sea, no es tan fácil. No, no es fácil. Y creo que aparte lo que pasa cuando no te abres a la diversidad de cualquier tipo, porque aparte de diversidad hay mucha, es que vas haciendo tus comunidades cada vez más chicas, cada vez más cerradas, pero todas esas personas que has sacado porque no caben en tu concepto de lo que debe ser una persona, pues se van a los márgenes, ¿no? Y sufren, obviamente sufren por eso, pero también tienen la posibilidad de hacer sus propias comunidades que sean incluyentes, que sean seguras, que, ¿no? O sea, por esta cosa como de la familia elegida, ¿no? De pues tú, si no integras a estas personas, pues estas personas se van a ir y van a encontrar su camino y la van a pasar peor de lo que deberían pasarla, porque nadie debería estar en un proceso de exclusión por ser quien es, pero al final solo enriquece a nuestras comunidades poder entender o poder al menos de manera curiosa mirar los procesos de otras personas, ¿no? Y decir como, pues no me hace sentido, ¿no? O sea, a lo mejor no me hace sentido tu decisión, tu forma de ser, lo que estás haciendo en este momento, pero si no me hace sentido es porque no tengo acceso a una parte del mundo que tú sí. Entonces, qué increíble tener a alguien frente a mí que me puede narrar eso y que puede ser ese portal hacia un montón de cosas que no conozco, ¿no? Porque al final eso solo nos enriquece a todos. Entonces, creo que es una gran oportunidad poder decir, chale, pues, ok, lo que decidiste, ¿por qué? ¿Para qué? Explícame, cuéntame y voy contigo. Y creo que eso a veces nos falta mucho. Tendemos a proteger de manera muy reacia nuestras costumbres, nuestras tradiciones, porque son parte de lo que somos. A veces creemos que si no las defendemos perdemos algo de lo que somos, pero en realidad ganamos mucho más y no se borra como todo eso. Entonces, a mí me parece muy importante tener esta mentalidad mucho más abierta, que tampoco es fácil porque es un reto en el momento en el que te confrontan con una visión del mundo distinta, ¿no? O sea, como lo primero que sientes es como ¿no? Y creo que tragarlo y decir como, ok, ¿no? O sea, de, ok, vamos a ver qué onda, pues no es un lugar fácil, especialmente para ciertas personas que llevan arraigadas a la tradición años, pero pues es necesario porque el mundo se mueve y se mueve cada vez más rápido. Sí. Ahora, también hay gente que es como anti-establishment, ¿no? O sea, Sí. que les gusta ser contreras, ¿no? Entonces, todo lo que está aceptado o tradicional o demás es, no, yo hago lo contrario, ¿no? Ujú. Que ahora sí, como dicen, ni tanto queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Pues no sé, yo diría que o sea, depende obviamente del contexto, ¿no? Y depende de lo que es el establishment en cada espacio, que es Sí, muy distinto, ¿no? Creo que hay espacios que definitivamente yo personalmente diría que se acaben, sí, ¿no? Hay otros que encuentro como más valor en eso. O sea, creo que más bien depende mucho y también depende de la relación que tienes con esos espacios, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la religión, o sea, pues yo, si me casara, jamás haría una boda religiosa, pero también tengo una historia de vida en la cual esa no ha sido un lugar desde el que se me ha violentado, a mí personalmente, sí, ¿no? Hay mucha gente que sí ha sido sumamente violentada. Hay gente, ¿no? O sea, de la diversidad sexogenérica que creció en ambientes ultra religiosos y cuyas primeras heridas en este mundo fueron causadas por la religión. sí. Entonces, obviamente, esas personas tendrán una relación mucho más hostil hacia ese espacio particularmente que el que yo puedo tener, que digo, no participo, no me gusta, pinto mi raya, pero bueno, como que no es como mi lugar de hostilidad principal, ¿no? Ujú. Pero entiendo cómo es el de muchas otras personas y creo que también es importante hablar de eso y dar espacio para esa ira, porque al final sí es una institución que ha violentado muchísimo a muchísima gente, ¿no? Entonces, creo que dependiendo de eso es qué tanto te posicionas férreamente como contra las cosas, ¿no? Dependiendo también de qué tanto te han herido. Y creo que por eso es muy importante ver las cosas con curiosidad, porque si nos vemos como una persona a favor y una persona en contra, no estamos viendo la imagen completa. Sí. Más bien una persona que tal vez ha sido aceptada por la comunidad y una persona que ha sido excluida por la comunidad. Ujú. Y entonces ahí estamos viendo que el problema ni eres tú ni soy yo, sino históricamente cómo se arman nuestros contextos sociales para que gente como yo no quepa aquí. Y si queremos mantener ese espacio, ¿cómo hacer que sí quepan? Ujú. ¿No? Si quieren estar, no tienen que estar, obviamente, pero si quieren estar, que puedan ser bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Creo que eso es lo más importante y por eso a mí me interesa mucho mirar con curiosidad estas
estos lugares, tanto los de aceptación como los de rechazo, como los de ira, como los de felicidad, porque ahí está la pista de, ¿no? Si jalas ese hilito, te lleva a un origen, que el origen puede ser un amor, una herida, una discusión, pero al final sí te habla de un contexto más amplio y es en ese contexto más amplio en donde creo que hay que intervenir, ¿no? Más allá de cambiar tu opinión como individuo, cambiar la mía, pues, o sea, podemos incluso intentarlo, pero ¿es realmente eso prolífico cuando nuestros contextos siguen siendo lo mismo? Cuando gente como yo va a seguir viviendo la misma violencia, cuando gente como tú va a seguir pensando como las mismas cosas. O sea, creo que sí, o sea, interesante la conversación entre dos individuos, pero cómo vemos eso de forma más amplia. Creo que para mí eso me es más útil y me ayuda también a ser más empática con la gente, Ujú. porque entonces no pienso luego como tú, tu opinión. Es como, ok, o sea, tú, pero ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Por qué esto? ¿No? Y creo que así me da más paz, al menos. ¿Cómo definirías la responsabilidad afectiva? La responsabilidad afectiva es el proceso de tener claridad sobre tus necesidades, tus posibilidades y tus deseos para poderlo comunicar con otras personas y también para pedirles que comuniquen los suyos y al momento de entablar vínculos o interacciones con estas personas, tomar en cuenta ambas partes, ¿no? Ujú. En cada momento del vínculo. Eso es la responsabilidad afectiva. Pero también para mí es muy importante definirla como algo transversal, o sea, una cosa que sentimos hacia todas nuestras interacciones, sin importar qué tan superficiales o profundas sean. Entonces, para mí es importante, por ejemplo, tener responsabilidad afectiva con cada persona con la que te cruzas, la persona que, no sé, te dio tu café en Starbucks, ¿no? ¿Y cómo se vería eso? Porque de repente la gente dice, no, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a enamorar del barista? No, o sea, creo que obviamente entre más profunda es la relación, más compleja va a ser la responsabilidad afectiva porque tienes acceso a más partes de esa persona, pero creo que con las personas con las que solo tienes breves interacciones va más de tratar de pensar como el contexto de esa persona, entender que independientemente de la interacción que tengas con ella, tu conexión es tan poco profunda que nada de esa interacción puede ser realmente personal porque no te Ujú. conocen y, y ver siempre como con empatía sus reacciones, ¿no? O sea, incluso si ese día no sé, te vio como con hartazgo la barista de Starbucks y tú dijiste, "Ay, pues qué grosera". O sea, pensar como, pues, o sea, sí, pero atiende 1000 personas al día, seguro atiende gente que es bien grosera, seguro está cansada, seguro, no, o sea, ¿por qué es personal contra Mainé eso si ella no conoce a Mainé, no? Sí. Y más bien como no ser una mala parte de su día contestándole también mal y decir como, muchas gracias, y ya. ¿No? Entonces, para mí, empieza desde ahí, desde esas pequeñas interacciones micro en las que puedes entender como la reacción de otras personas más desligada a tu propia identidad, porque no te conocen, y se eleva hasta estas relaciones mucho más profundas, la pareja, la familia, las amistades, los colegas de trabajo, en donde ya sí hay un vínculo íntimo, y entonces ahí se trata de saber quién es esa persona, qué necesita, qué desea, pero también qué puede dar, y saber si eso que ella puede dar y eso que necesita es compatible con lo que yo necesito, con lo que no yo puedo dar, y tener estas conversaciones en las que llegamos a acuerdos para saber cómo cuidarnos mejor y para también saber ajustar expectativas y luego no terminar ahí de que en conflictos innecesarios que creo que la mayoría se dan por la falta de comunicación, no tanto porque alguien haga algo malo, ¿no? Sino Ujú. porque no entendíamos que tal vez yo quería algo que tú no me podías dar y viceversa. Y también, digo, en la forma que das o que pides, recibes, ¿no? Claro, O sea, el ejemplo este que pones de Starbucks, ¿no? Digo, yo procuro llegar y pues cuando te está atendiendo alguien, pues tiene su name tag y pues, oye, le dices por su nombre, con una sonrisa, muchas gracias. Y aunque esté de mal humor, ya, o sea, es diferente el trato, ¿no? claro, A que si no, ni lo volteas a ver, pides y pues, es simplemente un tema transaccional, sí. pues también, o sea, se vale que digan, pues, qué odiosos estos cuates que ni las gracias me dan, ¿no? Sí, sí, totalmente. O sea, al final como que tenemos demasiadas interacciones en el día a día, ¿no? Y tampoco, o sea, y creo que para mí lo más importante de la responsabilidad afectiva es la capacidad de reparación y de reconocimiento de un daño o de un error. Ujú. Porque al final tú nunca vas a poder estar en tu mejor momento en cada interacción que tengas. Y vas a cometer muchos errores, porque el proceso humano de vincularse es a través de cometer errores y decir, ¿no? Y corregir y regresar. Y creo que la responsabilidad efectiva no es personas perfectas relacionándose siempre desde el cuidado y la responsabilidad. Mucha presión, ¿no? Y aparte hay muchos contextos en los que ni sabes cuál, o sea, cuál sería la cosa más responsable que hacer, ¿no? Entonces creo que va más de decir, me equivoqué. Y de saber cuándo te equivocas y de saber cuándo pudiste haber
hecho mejor las cosas, cuando pudiste hacerlas diferente. Decir como, ok, ya tengo una nueva herramienta. Si hay que reconocerlo frente a otra persona, si hay que pedir una disculpa, pues se pide. Y si se puede hacer una reparación de algún tipo, pues se hace. Creo que ese es el centro de la responsabilidad afectiva, que vamos a fallar. Y que cuando fallemos tenemos que poder reconocerlo y tenemos que también tener esa misma empatía hacia nosotras, hacia nosotros y decir como, pues la regué porque la riego, porque así soy, porque... Y tenerla también hacia otras personas, porque también ellas se van a equivocar, también te van a decepcionar, ¿no? O sea, siempre hay una frase que digo mucho que es, en el proceso de vincularte con otras personas, una constante siempre va a ser la decepción. Ujú. Y eso no es malo. Eso no es malo porque también te permite reajustar expectativas, porque también te permite aterrizar realmente en quién es la persona que tienes enfrente, quién eres tú y cuál es la mejor manera de llevar el vínculo adelante o de no hacerlo, porque tal vez no es un vínculo que en este momento nos nutra, ¿no? Y podemos separarnos y tampoco es personal y tampoco es grave y no fuiste una mala persona, no fui yo una mala persona. No somos compatibles, no en este momento. Entonces creo que más bien eso, o sea, poder decir así de que, ay, me viste feo, te menté la madre, ¿no? ¿No? Y decir como, ay, ya después decir como, ¿para qué? O sea, ¿para qué hice eso? O sea, ¿cuál fue el propósito de eso que gané? Mejor no lo vuelvo a hacer, pero si ya lo hice, pues tampoco es así de, ah, no, o sea, Sí. pues ya pasó, no pasa nada, ¿no? Y somos más fuertes de lo que creemos, tampoco es algo así de que le destruí la vida porque le menté la madre, ¿no? O sea, Ahorita que estabas comentando, fíjate que yo, la verdad, rara veces me enojo o el enojo no lo expreso, ujú, ¿no? O sea, como que me lo guardo y demás y ya después pues es respira y eso y se me pasa, ¿no? sí. Y pocas veces lo expreso, ¿no? Y una vez estaba en una junta y con la persona que estaba, ya sabes, es- pendejeando al abogado de al lado y esto y diciendo y entonces como que ya sabes, me empezó a hervir la sangre y me puse furioso, ¿no? Entonces este cuate pues le empecé a decir yo, así me puse como loco, ¿no? Y ya como que le dije y de repente luego me empecé a sentir como que mal de que dije, no, pues se me pasó la mano y justo lo que dices, ¿no? Le dije, te pido una disculpa, ¿no? No era para tanto. Y ya, pasó y ya le di la mano, hasta me paré del otro lado a darle un abrazo. Este, pero sí, o sea, cuando te das cuenta de esas reacciones y demás, pues puedes corregir, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Sí, y creo que Digo, algo no se que... trata como de que Sí, agarres y le mientes la madre a todo mundo y perdóname, ¿no? sí, claro, como que eso, ¿no? O sea, también es una herramienta que vas cachando antes y que también vas teniendo la capacidad de decir, no, o sea, cuando la siguiente vez que te sientes así de, como que tal vez lo que vas a hacer es pararte y salir a respirar un rato antes de gritar, ¿no? Porque ya tienes también esa lección de lo que te pasó la última vez. O sea, creo que así aprendemos y creo que algo que me gusta como mucho recalcar acá es que todas nuestras emociones están generadas también en torno a propiciar un proceso social, porque Ujú, somos seres sociales. Entonces, cada cosa que sentimos tiene una función y está bonito poder explorarlo. Por ejemplo, eso que dices de, ¿no? Así de que ya después del exabrupto empezaste a sentirte mal, empezaste a sentir culpable. La culpa es una cosa que está clasificada como emoción social. Las emociones sociales son cosas que tú naciendo no puedes sentir. O sea, ujú, cuando un bebé nace no puede sentir culpa, pero después de varios años viviendo en sociedad, empieza a construir la capacidad de sentir culpa. ¿Por qué la construye? Porque necesita poder vivir en ese entorno social para su supervivencia y porque en un entorno social necesitas saber cuando estás dañando a alguien para poder repararlo, porque solo así te puedes mantener en ese espacio, ¿no? ujú. Entonces la culpa, que es así de que tan temida por todo el mundo y que aparte también ya estaba atravesada por un montón de cosas, porque la cultura, la religión, ¿no? O sea, es muy compleja, pero al final la culpa en su centro es la posibilidad de mantenernos conectados. Y para mí es algo muy bonito, porque justo si ahorita le gritas a alguien, te vas a sentir culpable. Y eso dentro de ti tiene el propósito de haz una reparación para que el entorno en el que estás, pues pueda mantenerse unido para que esa persona pueda estar mejor, porque a lo mejor le hiciste algún daño, y para que tú te sientas como bien con la gente que te rodea. Entonces creo que es un impulso muy bonito. No se siente bonito, pero es muy bonito lo que podemos sentir cuando nos equivocamos, porque es una invitación psicofisiológica a reparar algo que se dañó y que nos permite estar mejor. Entonces creo que visto desde ahí es más como placentero que cuando lo sentimos y nada más estás ansioso y ya.
¿Qué otras herramientas nos recomiendas para tener una responsabilidad afectiva, ¿no? Y al mismo tiempo mejorar nuestro bienestar emocional? Pues creo que la comunicación, o sea, de verdad, hacer reflexiones profundas sobre nuestra capacidad de comunicar. ¿Qué comunicamos? ¿Qué no? ¿Qué emociones nos cuesta trabajo hablar abiertamente o con ciertas personas o en ciertos contextos? También no todos los contextos son seguros y eso es importante decirlo, ¿no? Porque creo que sí es importante comunicar abiertamente, tener responsabilidad en todos los espacios, asertividad, empatía, pero hay contextos que no lo van a recibir bien y es más, hay contextos en los que esta aproximación te va a lastimar a ti, ¿no? O sea, como siempre hablo tenemos también un taller de límites y creo que una cosa muy importante del taller es decir, la asertividad es lo ideal en cuanto a los límites y en cuanto a cómo nos aproximamos hacia otros espacios, pero no se puede ser asertivo frente a la violencia. Porque si tú ahorita me avientas el micrófono y yo te digo, Germán, me gustaría que la siguiente vez que interactuemos seas más respetuoso. O sea, pues no, me estás aventando micrófono. Yo así de que, güey, no me avientes el carajo micrófono, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esa respuesta más agresiva de mi parte me protege más que decir, por favor, la siguiente vez que me golpees, piénsalo. No, eso no te va a servir, ¿no? Entonces, pensar realmente cuáles son los contextos que habito. Y si soy una persona muy reactiva y que reacciona como estas maneras muy abruptas o que siento que no tengo responsabilidad, antes de atomizarlo en yo soy una mala persona, yo pensar en qué contexto surge eso. Porque tal vez estás habitando contextos muy inseguros. Entonces, ¿cómo nos podemos alejar de esos contextos o cómo nos podemos acercar al menos a un contexto cercano que sí se sienta más seguro y que es el que nos va a permitir desarrollar todas estas habilidades? Porque si yo sé que tú eres una persona que me va a escuchar porque le importa lo que yo siento, mi aproximación a ti sí es más probable que te diga como, ¿sabes qué? Esto no me gustó y me gustaría como platicarte cómo me sentí, porque ya sé que tú sí me escuchas, ¿no? Ujú. Versus alguien que yo sé que le voy a decir eso y me va a aventar la madre y entonces ¿para qué te lo estoy diciendo, no? Entonces creo que pensar en nuestras estrategias de comunicación, pero también pensar en cómo el contexto y cómo nuestra historia nos ha permitido, nos ha llevado a desarrollar ciertas estrategias para sobrevivir o para adaptarnos a él, ¿no? Pensar en qué tantos espacios tengo yo para ser yo, qué tanto lugar tengo para expresar lo que siento, lo que pienso, porque si siento que no es mucho, entonces mi bienestar emocional va a topar, o sea, aunque trabaje mucho en él, aunque vaya a terapia, aunque medite, aunque si el contexto está en mi contra, hay un límite claro, porque Ujú. somos seres sociales que nos desarrollamos en contextos sociales y construimos bienestar en comunidad. Entonces, ¿cuál es tu comunidad? ¿Y cómo puedes seguirla nutriendo? Y más allá del guión que nos han dado, porque también tenemos una idea de comunidades muy jerarquizadas. Mi comunidad, la familia, la pareja, ¿no? Y obviamente son cosas importantes para quien decide seguir el camino de construir esos conceptos, pero no es lo único que puede sostener una comunidad, ¿no? Entonces, yo siempre creo que la mejor manera de cuidar nuestro bienestar es diversificando los afectos y cuidando todas las conexiones que tenemos, ¿no? Las amistades, que son parte central de la vida y que de repente la gente descuida mucho. Si se tiene un proyecto de pareja, pues la pareja, pero desde un lugar horizontal, que no sea como la única cosa que importa, todo lo demás. Pues no, ¿no? O sea, ¿y qué tan segura te sientes también tú cultivando una red amplia? Porque al final eso es lo que te sostiene. Cosas difíciles siempre va a haber, crisis siempre van a llegar, la vida es muy complicada, nadie va a estar feliz todo el tiempo. Creo que tenemos que estar en paz con la idea de que las cosas son complejas. Ujú. Nunca va a haber un punto en la vida en donde vas a dejar de sufrir, ¿no? Pero sí hay momentos mejores y sí hay momentos peores. Y los momentos peores se atraviesan cuando tienes una red, cuando tienes a alguien que te apapacha, que te cuida y cuando vas tú cultivando herramientas personales para poder comunicar esto. Porque puedes tener una red muy amplia y no se enteran porque tú estás en tu casa de que, ¿no? O sea, en la crisis. Entonces creo que identificar cuáles son estas cosas que nos cuesta compartir, pero también identificar qué tanto tenemos la posibilidad de compartirlas y trabajar eso, ¿no? O sea, literalmente a mí me gusta como hacer una lista de emociones y pensar así como por página en cuál es mi relación con esa emoción. Y hay emociones con las que dices, pues tristeza y te sueltas así de que 30 páginas y de repente llegas a una emoción en la que no sabes ni siquiera qué escribir, ¿no? Como Sí. frustración. Tal vez no tienes ni siquiera una relación porque es algo que está de que en el fondo del cajón y no te has permitido tocar. Y está bonito pensar en, pues, cuál fue la última vez que la sentí, con quién, cómo me enseñaron a sentirla. La vi alguna vez en mi mamá, en mi papá, en mis maestras, en mis cuidadoras, cuidadores. Y si no la vi, pues, ¿por qué no la vi? O sea, ¿qué cosas siento que pudieron vivir que debieron haberles frustrado, no? Pues esto, pero ¿cómo reaccionaron? No, pues
gris, nada. Decir como, chale, pues creo que estaban reprimiendo como varias cosas, ¿no? Y pensar en cómo yo puedo darme un espacio para reaccionar a eso, al menos para compartirlo, ¿no? Si no sabes reaccionar porque no tienes como esa escuela de esa emoción, decir, pues creo que me siento frustrada, ¿no? A la persona que esté cerca de ti, a una persona que tengas confianza. Y creo que empezar a explorar eso es una forma de conocernos mejor a nosotros mismos, pero también de pensar en cómo podemos extender la mano cuando lo necesitemos y cómo podemos también dar la mano para que otras personas se apoyen de nosotros. Creo que ahí está la verdadera posibilidad como del crecimiento, porque incluso si te caes, cuando te caigas, porque la crisis vendrá en algún momento, hay gente que te sostiene y hay gente que te acompaña y entonces ya no es tan grave, porque aparte también conforme creces te vas dando cuenta que pues hay malos momentos, pero no, o sea, como que tu capacidad de recuperarte es mejor porque también entiendes que tal vez no está en el fin del mundo como creías hace unos años y eso está bonito, pero definitivamente transitarlo en espacios colectivos para mí hace toda la diferencia entre que algo sea soportable y que algo sea de que Sí. un hoyo profundo, ¿no? Sí, definitivamente, digo, la vida es una montaña rusa, ¿no? O sea, Ujú, como mencionas, pues hay veces que estás arriba, hay veces que estás abajo. Yo creo que el cómo reaccionamos, ¿no? ujú, Ante las circunstancias y particularmente cuando tienes una mala racha, sí, ¿no? Porque te puedes ahogar en un vaso de agua. sí, Tienes el derecho a sentir frustración, a sentir tristeza, a sentir, pues todo lo que tengas que sentir. Pero si también tú te ves como un observador sí, de manera externa y justamente lo que tú estás comentando, oye, pues qué estoy sintiendo y por qué lo estoy sintiendo y en base a qué, y simplemente el analizarlo como un observador automáticamente te hace sentir mejor, sí, ¿no? Y a pasar pues ese momento o esa mala racha de una manera un poquito más suave, ¿no? No pues con una depresión extrema o con una ansiedad extrema. Entonces yo creo que son cosas buenas. Y ligado a lo mismo, fíjate que yo siempre pensé, o así como tú decías, de que desde los 12 años quería ser psicóloga, em, yo era como de las últimas cosas que me llamaban la atención, ¿no? Em, Ahora me llama mucho más la atención, la verdad. Pero yo lo que decía es, no, hombre, pues pobre de un psicólogo, ¿no? Pues estar enfrente de alguien escuchando los problemas todo el día, pues te ha de afectar de alguna forma, ¿no? ¿Cómo manejas tú tu propia salud mental y emocional al abordar temas tan profundos como el trauma? Pues, primero, no dando terapia. No, no, yo no doy terapia individual porque no, o sea, como que no es un formato que a mí como profesionista me llame mucho la atención, en este momento al menos. Yo trabajo en colectivo, entonces, Ujú, grupos de acompañamiento, eventos, como espacios colectivos. Y creo que para mí, una de las razones por las que hago eso, además de que pues es una apuesta creo que política, porque históricamente la salud mental se ha individualizado mucho y no me parece que sea la única intervención posible. Creo que me ayuda mucho, sobre todo con temas de trauma, esa colectividad y esa conversación compartida que se da, porque a pesar de que obviamente yo soy la facilitadora, yo diseño los espacios, yo acompaño a las personas, em, estas personas comparten experiencias entre sí y creo que pueden verse entre sí y acompañarse entre sí. Creo que es un espacio muy bonito porque a mí lo que me interesa es regresar como la agencia a las personas que forman parte del espacio terapéutico. Entender que yo puedo con mis herramientas armar un marco sobre el cual se construye ese espacio, pero al final quienes lo llenan son esas personas y que ellas traen como su propia historia, sus propios dolores, pero ellas también tienen este potencial de construir sus propios nuevos caminos o sus propias soluciones, y yo más bien soy una proveedora de herramientas y intervengo cuando creo que es pertinente, pero al final el proceso es suyo. Entonces, creo que me ha ayudado mucho como tener este enfoque mucho más centrado en la experiencia, porque, pues, también, o sea, como que no tengo esta pretensión como de yo vengo y con la herramienta te tocaré, ¿no? Que creo que es una cosa que yo critico mucho en muchos espacios de salud mental y que me parece que sobrecarga al terapeuta de una responsabilidad que ni siquiera podría ni debería cargar, ujú. em, y que aparte deja a la persona en un lugar como de mucha vulnerabilidad y que no sé si
si es el mejor lugar para empezar a articular nuevos procesos. Pero además de eso, pues yo tengo mi propia terapia en la que hablo de eso y, ¿no? O sea, y creo que eso sí es importante, ¿no? O sea, todos los psicólogos, todos los psiquiatras deben tener sus propios espacios terapéuticos porque al final sí estás sosteniendo mucho. Y aunque estés en un espacio compartido y colectivo y facilitando, pues sí eres tú la persona que guía. O sea, no estás ahí de que, ay, bueno, pues mi trauma. O sea, tú no estás compartiendo, tú no estás, ¿no? O sea, por más que de repente puedas soltar experiencias tuyas o vivencias o herramientas, eres la persona encargada del espacio y eso es una carga importante. Creo que hay tipos de trauma que a mí personalmente pues me sobrecargan más que otros. Ujú. Entonces creo que también incluso acomodar la agenda es un proceso de autocuidado porque necesitas entender qué caso específico, qué vivencia específica, qué tema específico a mí me va a tocar más, a mí me va a requerir más recuperación o más intervención con otra persona. Tal vez, ¿no? Necesito, si el miércoles tengo ese caso muy específico o esa vivencia, pues el jueves agendo mi supervisión con, ¿no? Con otro psicólogo, con otra psicóloga para poder como sacar eso y, ¿no? O sea, creo que también saber mucho cuál es tu límite. O sea, yo de repente sí he cancelado talleres o espacios porque digo, estoy en un mal lugar emocional yo Ujú. y no puedo cargar el proceso de otra persona, ¿no? Al menos no de manera responsable. Y pues sí, entonces toca decir como, pues no puedo porque estoy en un mal lugar y pues vemos cuándo lo reagendamos, ¿no? O sea, creo que es entender que el trabajo desde la salud mental es menos una cosa tan cuadrada y rígida y más algo que se tiene que adaptar a tus propias necesidades emocionales, porque si no quiebras y aparte pues tienes la responsabilidad, ¿no? O sea, como de sostener otros procesos y otros espacios que no son solo tuyos. Entonces, creo que eso, escribo mucho, me ayuda mucho a escribir, platico y creo que socializo bastante, o sea, con mi círculo cercano, como lo que siento, también derivado de estos espacios, porque aparte yo trabajo muchas cosas como de violencia estructural, ¿no? O sea, y son violencias duras de procesar. Ujú. Entonces también, pues de repente quiebro, ¿no? Y es así de llorando todo el día y está bien, ¿no? O sea, creo que he aprendido cada vez más a identificar antes los detonadores que existen en ciertos contextos y a entrar con más cuidado, con más herramientas y a ponerme espacios después para poder regresar a un lugar de mayor equilibrio. Pero incluso si no lo identifiqué y entré y algo me detonó, pues creo que ya lo miro con mucha empatía y digo como, ok, esta es una nueva información, pero igual voy a terapia, lo trabajo, ¿no? O sea, como que todo el tiempo estoy revisando cómo estoy para saber si estoy apta para guiar un espacio o pues tal vez no es el momento, ¿no? Fíjate que ahorita que estabas comentando eso de cómo te sientes con respecto a las otras personas, a mí me pasaba un poquito eso, ¿no? O sea, que dices, pues la injusticia a nivel global, ¿no? O sea, ¿por qué unos son más afortunados que otros? ¿Por qué unos viven en tanto sufrimiento o se muere alguien o padecen de una enfermedad? Te platicaba que mi mamá es budista. Ujú, Y parte de lo que me encanta del budismo, y yo creo en la reencarnación, es justamente eso, ¿no? O sea, como que dices, son procesos que a la gente o a esa gente en particular le tocaba vivir en ese momento en particular, que a unos les puede tocar vivir una cosa u otra. Y eso, desde mi punto de vista, cuando lo piensas de esa forma, te libera. Porque ese sentimiento, cuando alguien está sufriendo demasiado, no lo personalizas tanto, ¿no? Sino que lo puedes entender, y te lo digo hasta con tus hijos, o sea, te lo puedo decir hasta con mis hijos, de ciertas cosas que dices, bueno, pues es lo que le toca vivir en este momento y en esta vida, y lo tomas un poco más con filosofía. Esa es mi experiencia que te puedo compartir. Sí, claro, creo que todos, ¿no? Creamos como entre narrativas, creencias, ideas que te van ayudando a transitar la vida y los momentos difíciles y a encontrar sentido en espacios en donde como que no sabes qué hacer o cómo verlos. Creo que, pues sí, o sea, cada quien va creando los suyos. También creo que es muy importante entender que las estructuras desiguales que existen en este mundo son estructuras que se siguen reproduciendo de manera intencional a cargo de personas que siempre han tenido mucho Ujú. y que son estructuras que hay que tirar y que nada nos deslinda de la responsabilidad como de
extender la mano y atender el sufrimiento de otras personas. Creo que también estamos muy limitados para hacerlo. O sea, hay muchas cosas que puedes decir como, eso me angustia un montón y, no, o sea, como que, pues, ¿qué haces tú? Tú como individuo creo que a veces de verdad no puedes hacer mucho y creo que también tienes que encontrar mecanismos para separarte de un sufrimiento que nada más te va a hundir, pero que no te va a permitir hacer algo, ¿no? Entonces creo que esa es como la trampa, ¿no? El cómo no me anclo a esto al punto en el que me lleva y nada más como que tuve la crisis, pero cómo sí me anclo a las cosas que sí puedo intervenir o que sí puedo hacer. Y creo que a veces los cambios que podemos hacer parecen muy micro, ¿no? Pero las conversaciones, los puntos de vista, intercambiar nuevas ideas, nuevos espacios, nuevas narrativas, con gente que a lo mejor las tiene muy lejanas, ¿no? Y que dice como, pues esto no me toca para nada y yo estoy fuera y como que me deslindo, pero al final todo te toca, hasta lo más lejos de ti te toca de una u otra forma porque estamos ya hiperconectados a un nivel que creo que ni lo entendemos. Entonces creo que para mí es muy importante como nunca deslindarnos de la responsabilidad de cambiar los sistemas injustos del mundo, porque aparte son sistemas que nosotros reproducimos, ¿no? Eh, a veces lo puedes hacer muy grande, a veces lo puedes hacer muy chiquito, pero creo que también otra forma importante para mí de mantenernos al menos atentos, atentas a lo que podemos hacer, es la conciencia, ¿no? O sea, Ujú. buscar como siempre escuchar, siempre estar presentes. También la medida de lo posible, a veces las cosas se te sobrecargan y ya no sabes qué hacer, ¿no? O sea, justo creo que en las últimas semanas, cada día hay una tragedia distinta que dices, ¡ah! ¿No? O Sí. sea, yo hubo un día en el que dije, es que no puedo, o sea, hoy no puedo meterme a ver las noticias porque de verdad no sé qué cosa horrible va a pasar hoy, pero no lo estoy soportando, ¿no? Sí. Y ya, y me dio un par de días de que para estar yo en mi casa, medio alienada del mundo y recuperándome, porque también eso es importante, porque de qué le sirve al mundo que yo me ponga a leer una cosa que me angustia que está pasando del otro lado y que qué voy a hacer hoy para solucionar el sufrimiento. Nada más me voy a hundir, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es lo importante, o sea, como ir encontrando esos balances en el que yo me puedo cuidar, en el que yo puedo incluso como, y creo que algo muy valioso de lo que dices, o que a mí me parece muy valioso, es que cuando entiendes también el sufrimiento de alguien no como una cosa que necesariamente tú tienes que resolver, puedes incluso acompañar mejor, Ujú. ¿no? O sea, lo que decías con tus hijos o con tus hijas de, pues, seguro si les pasa algo difícil, te duele, ¿no? Pero seguramente si lo puedes observar también desde un lugar de, pues, es su vivencia, es su proceso, y si te piden ayuda y si te piden escucha, la vas a dar, pero tal vez tienes menos este impulso de resolver, ¿no? De, a ver, pero haz esto y di esto, o sea, porque a veces queremos eso con los procesos de otras personas. Sí. Nos da tanta angustia que sufran que creemos que la única manera de acompañar es resolver. Y la mejor manera de acompañar es acompañar. Y acompañar a veces es sentarte y escuchar y decir, chale, qué difícil, pero entender que si algo te duele, ese dolor es tuyo y tampoco le corresponde a la otra persona cargarlo, ¿no? Entonces creo que es muy bonito. Es muy difícil este límite entre qué tanto podemos hacer unos por otros, qué tanto debemos hacer unos por otros, pero creo que es muy bonito también poder decir, pues no sé, no tengo idea, pero aquí estoy, Ujú. ¿no? Y lo que saques de esto, pues qué chido y qué valioso y te servirá a ti más de lo que yo puedo hacer hoy por resolverte este problema, que aparte creo que es un poco ilusorio la idea de que tenemos la capacidad de salvar a otras personas, ¿no? O sea, Sí. entonces, pues eso. ¿Cómo vives el balance en tu vida? Pues no sé, complicado. Pues creo que ahorita que justo estoy ya más de tiempo completo en laboratorio afectivo, creo que el año pasado tuve una importante crisis de vida y existencial por muchas cosas, pero creo que me di cuenta que mi prioridad es mi gente, ¿no? Entonces que yo haga lo que haga, esté en donde esté, tenga el sueño que tenga, me interesa mucho tener tiempo para la gente que quiero. Ujú. Mi familia, mis amistades, mi pareja y yo. Me he dado cuenta que necesito mucho tiempo para mí. Soy una persona que disfruta mucho su soledad y que aparte construye mucho en soledad. Que hay procesos que siento que sí necesito estar como yo, mis libros, mi espacio, ¿no? Y de repente el año pasado, por ejemplo, no tuve ni un segundo para nada. Y fue un año muy difícil. Entonces, creo que ya entendiendo esto, ya siempre es mi prioridad, incluso si estoy como abordando temas del trabajo, de, no, o sea,
primero va así de que, no, pues calendaricé esta escena con mi amiga, voy a tomar este café con mi mamá, y ya después va todo lo demás, ¿no? Ujú. Obviamente hay veces que lo puedo hacer menos que otras, porque pues hay semanas que sí estoy así de y otras que estoy trabajo, pero siempre como que trato de regresar a, ¿no? O sea, como un lugar como de más de calma, y yo sí monitoreo en Excel, porque cerebro con TDAH que no procesa muchas cosas. Entonces yo sí monitoreo en Excel mis tiempos dedicados al trabajo, mis tiempos dedicados a mis relaciones, y mis relaciones las tengo por categoría, ¿no? O sea, de que tiempo dedicado a la pareja, tiempo dedicado a la familia, tiempo dedicado a la amistad, y no, y los pongo en código de color. Y si de repente, no sé, si mi pareja es rojo y veo que todo mi calendario es rojo, es así de, ay, no, como que le falta el azulito de mis amigos, como, ¿no? Y creo que ese sistema visual a mí me ha servido, porque de repente sí digo, no, tengo toda mi vida sobrecargada de esta persona, y está chido, la quiero mucho, pero de repente estoy abandonando un poco esto, ¿no? Entonces, lo monitoreo así porque si no... Te voy a recomendar, hay una Sí. app que se llama Calendar 5 Ok. y tiene justamente eso. Yo la uso. Te voy a enseñar. Está O sea, lo increíble. pones, justamente lo puedes ver por semana y lo organizas por colores Ya, y en el teléfono te sale así como en cuadritos. Entonces ya sabes qué color a qué corresponde ya. y lo puedes ver. Sí, sí la voy a bajar. Calendar 5. Muy bueno. Sí, excelente. Sí la voy a usar porque sí creo que es algo que el año pasado ya entendí que no es negociable, ¿no? Ajá. O sea, como que creo que el año pasado yo al principio dije, bueno, va a ser un año cargado de trabajo, pero mucho crecimiento. No, fue horrible. No, o sea, creo que tuvo sus cosas muy lindas el año pasado, pero también llegué a un lugar de como, no, creo que no es negociable para mí ni siquiera un año estar como lejos de lo que más me importa, Sí. ¿no? Entonces, creo que a partir de eso sí reconstruí mucho sobre lo que creo que es importante en la vida, y ya cuido como creo que ahora privilegio mucho espacios que sean solo de placer o de goce. O Ujú. sea, creo que antes era lo que dejaba al último, y ahorita ya me doy cuenta que de ahí salen la mayoría de los recursos que uso para todo lo demás. Sí. Entonces, no puede pasar una semana en la que yo no me divierta, ¿no? O en la que no haga algo solo porque me guste hacerlo, aunque no tenga ninguna retroalimentación productiva, ¿no? O sea, es como, pues no, o sea, sí me voy a pasar un día entero leyendo este libro con el que me clavé y no voy a sacar nada de eso, o sea, sí voy a sacar algo de eso, pero no directamente, ¿no? Más Sí. bien, ya entendí que el recurso que sale de ahí, aunque no es directamente productivo, al final me permite funcionar, ¿no? Y me permite estar mucho más fresca, ser mucho más creativa, responder mejor, ser una mejor líder, ser una mejor pareja, una mejor amiga, una mejor hija, ¿no? Entonces creo que eso, como que saber que el placer no es secundario. ¿Te arrepientes de algo que hayas hecho o hayas dejado de hacer? Mm, no, o sea, no sé, creo que no diría que me arrepiento, porque creo que saqué, o sea, como que al final no me arrepiento de nada, o sea, las cosas han sido como han sido, a veces mejores, a veces peores, pero estoy muy contenta con el lugar en el que estoy, entonces creo que no cambiaría nada del proceso, pero sí creo que pasé mucho tiempo como muy ansiosa o muy preocupada por cosas que en realidad pues, como que no eran tan graves. O sea, creo que sobre todo cuando era más joven, cuando estaba en la universidad, yo me preocupaba mucho por, tengo que ser la mejor, y tengo que ser la maestría y el doctorado, y hacer esto y hacer lo otro, y estar en 20 clubes al mismo tiempo, y hacer 20 cosas, y estudiar todo. Y, o sea, creo que yo siempre me sentía como muy angustiada por el mundo al que iba a salir, y sentía que tenía que estar lo suficientemente preparada y sacar las mejores calificaciones y participar en todo y tener 20 diplomas, y ya que uno sale al mundo y crece, pues te das cuenta que eso no importa, ¿no? Hay muchas cosas que saqué buenas de eso, pero también a veces siento que me la pude haber pasado mejor en un momento en el que la verdad es que, pues, las cosas estaban bien, ¿no? Y que a veces valía más la pena echarle menos ganas a ciertas cosas por el simple hecho de pasártela bien. Entonces creo que hay tiempo que perdí tratando de ser muchas cosas y de hacer mucho y de saber mucho, y la verdad es que la vida no se trata de eso. Creo que también hay muchas cosas que aprendes sobre la marcha. A veces creo que hay que dedicar menos tiempo a teorizar y más tiempo como a hacer, porque en la misma acción te vas planteando nuevas preguntas que te hacen crecer a veces más. Entonces, creo que me la pasaría mejor, o sea, como que regresaría a esa versión joven de mí de 18 años y le diría: "Relájate un buen,
clávate en lo que te gusta, clávate en lo que disfrutas, pero si algo no lo estás disfrutando y sientes que lo tienes que hacer, sientes que lo tienes que aprender, que lo tienes que dominar, déjalo ir. O sea, de verdad no es tan importante, no pasa nada. No, o sea, me acuerdo que una vez, cuando mi hermano cumplió 20 años, le dije, ¿qué consejo te darías a ti de hace 5 años? ¿No? Y me dijo una cosa que me gustó mucho porque me dijo, reprobar no es lo peor que te va a pasar en la vida, Ujú. ¿no? Y sí, creo que sí. O sea, a veces fallar o lo que entiendes por fallar en ciertos contextos no es tan grave. Entonces, creo que tal vez eso. Yo fíjate que hay dos, digo, recomendaciones y alguna de las dos no sé si las leí o me las platicaron o... Pero una es, normalmente no hay nada que nos preocupaban hace un año, digo, a menos de que tengas algún familiar en un caso de enfermedad terminal o algo así, Sí, pero normalmente las preocupaciones que tenemos hoy puede ser la misma repetida, ¿no? sí. Pero no exactamente la misma y Ajá. normalmente nos preocupamos por ciertas cosas que son irrelevantes, Ujú. ¿no? Y luego también seguramente has escuchado, ¿no? De decir, si lo puedes resolver, pues ¿por qué te preocupas? Ocúpate, ¿no? Sí. Y si no lo puedes resolver, pues ¿para qué te preocupas, Sí, no? Ahora sí que si no puedes hacer nada al respecto. sí. em, Oye, de esa pregunta que le hiciste a tu hermano, tú si pudieras platicar contigo misma cuando eras niña, cuando eras chiquita, ¿qué consejo te darías? Aprende sobre TDAH. No, pues creo que, o sea, creo que eso, o sea, genuinamente diría, tu cerebro funciona distinto Ujú, y, y está bien, eh, y no, nunca vas a funcionar, o sea, como te dijeron que tenías que funcionar, hay cosas que no vas a poder hacer, hay procesos que en ti se van a ver muy distintos y está bien. O sea, más bien invierte menos tiempo en tratar de ajustarte a esos espacios, esos contextos que no te hacen sentido. Invierte todo el tiempo que puedes en aprender esto, porque cuando aprendas cómo funcionas, vas a poder acomodar los espacios a ti ujú. y vas a dejar de sentirte tan confundida cuando algo de ti no resuene con el contexto, ¿no? Creo que eso me hubiera ahorrado demasiados años, ¿no? Ujú. Adaptar mis contextos a mí en lugar de decir como, pero ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Pero qué es esto? Entonces creo que, pues eso, o sea, como aprende de eso y ya, y la desregulación emocional está cañona, pero, ajá, eso, o sea, creo que más bien eso, porque cuando no entiendes que la desregulación emocional viene como de toda una estructura neurológica distinta, te agarra muy en curva. Nunca te hace sentido tu reacción o tu lectura de las cosas, o siempre sientes que estás muy sola en esa intensidad y al final es como, no, pues nada más tu cerebro opera de maneras diferentes y cuando lo entiendes, incluso aunque sientes así de que el golpe dices, ah, claro, no, o sea, es esto. Ya Ujú. no dices qué onda conmigo, ya dices, ah, ya sé qué me pasa y ya sé lidiar con eso. Entonces creo que ese consejo le daría a la pequeña Maine. Si pudieras platicar con alguien vivo o muerto durante 15 minutos, ¿con quién sería y qué platicarías? Kurt Cobain. Y lo amo, te amo, Kurt Cobain, para siempre. Y y creo que, pues, no sé, o sea, es una persona de la que soy muy fan desde que tengo como 14 años. Em, y creo que le preguntaría cosas de su diario, o sea, porque su diario como que lo leo cada 2 años otra vez, Ujú, y creo que hay, o sea, y tiene como dibujitos y como inscripciones y así. Sobre todo tiene como toda una parte en la que habla del arte y de ujú, cómo a él le gustaría, bueno, a esta persona le gustaría ser como alguien que pueda cambiar la idea de lo que debe ser el arte y quiénes pueden hacer arte. O sea, es que una reflexión como muy bonita de crítica hacia el espacio en el que estaba en ese momento, que era todavía más complicado de lo de ahora, creo. Entonces creo que me gustaría tener una conversación sobre eso, o sea, como cómo siente que aportó en eso y contarle un poquito todo lo que ha hecho por ciertas comunidades artísticas que inspiradas en su trabajo han hecho un montón de cosas, porque pues, estaría padre, ¿no? Darle el contexto de todo lo que pasó. qué padre. Un libro que nos recomiendes. Hay un libro que me gusta mucho de Kurt Vonnegut o Vonnegut, nunca sé cómo se pronuncia su apellido, se llama Ujú, Matadero 5. ok.
Es un libro muy bonito, justo una exploración interesante sobre el trauma, pero es ficción, entonces creo que está padre porque pues cualquiera lo puede cachar bien y es un libro muy conmovedor. Em, el que en español creo que se llama El autoestopista galáctico. Odio Ajá, ese nombre. En inglés es Hitchhiker's Guide to the Universe, ajá. pero yo creo que es el mejor libro de comedia que he leído y también es una cosa como bien bonita en cuanto a preguntas existenciales de qué importa de la vida. Es de Douglas Adams. Ese libro lo recomiendo bastante. Y cualquier cosa de Bell Hooks. Muy bien. Pues Mainet, te agradezco muchísimo. Ha sido una plática muy interesante y te felicito por lo que estás haciendo. Gracias. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar? Estoy en Instagram, TikTok y Facebook en Instagram y TikTok como @laboratorio-afectivo, en Facebook literal como laboratorio afectivo, y en Twitter estoy nada más como yo, @mai_coes, y pues ya, ahí me pueden encontrar. Pues te agradezco mucho. No, yo agradezco a ti, muchas gracias por la invitación.